video les expliqué, no es un poncho, porque los ponchos ni siquiera lo inventamos nosotros. Los sombreros tampoco lo inventamos. Las grandes formas de vestimentas de diversas culturas de los Andes, todo es una evolución, una transformación que se va modernizando. No veo que esté mal que evolucione, todo debe evolucionar. Pero como autenticidad no tiene que ser la ropa. El hombre no es lo que viste, el hombre no es lo que tiene. La mujercita no es lo que nosotros decimos que somos. Somos lo que demostramos, somos los hechos, la realidad. Y esa realidad solo es una, por encima de todos los pensamientos, dogmas, doctrinas, religiones y filosofías. Amor, respeto, igualdad, honrar la palabra. Ya muchos se olvidan de este factor elemental. Los runas tenemos una convicción, honrar la palabra, es decir, hermano, préstame 20 euros. Y dice, toma. ¿Y cuándo me los vas a devolver? Te los devuelvo el martes. Perfecto, toma. Un runa ha dicho martes, pues el martes. No ha dicho el jueves, ni el viernes, ni el domingo, martes. Es decir, nosotros los runas a la hora de dar la palabra, la damos con alma, vida, corazón y compromiso, y haremos lo imposible por cumplir, porque un runa que no tiene palabra de honor no es runa. Llamen en latinoamericano, llamen en hispano, pero runa no. Runas honramos, runas somos humanitarios, solidarios. Por eso nacimos en un núcleo familiar matriarcal. El sistema occidental es patriarcal. O sea, quien ha manejado, quien ha dominado las sociedades desde los núcleos de una célula del hogar ha sido el padre. Pero en nuestras culturas, antes de la llegada del hombre blanco hacia nuestras culturas más llamadas América, hacia Abya Yala, hacia Tahuantinsuyo, hacia Chinchansuyo, que es Ecuador, tierra florida, Abya Yala, la tierra Simal, siempre dominó la mujer, siempre mandó la mujer, las guerreras. La historia contada y escrita por los hombres blancos solamente occidental anuló el trabajo de las mujeres. Las mujeres fueron guerreras toda la vida, guerreras aymaras, guerreras cañares, guerreras guaraníes. De ahí vienen las famosas leyendas de las mujeres amazonas. Las mujeres eran las que lideraban grandes ejércitos de los runas. La mujer en nuestro núcleo siempre será la que tenga la última palabra, porque consideramos que la mujer siempre fue superior en todos los aspectos al hombre. En inteligencia, en perceptividad, en un montón de manifestaciones fisiológicas, incluso intuitivas, psíquicas. Hoy por hoy establecen los grandes yachaks, mamacas, abuelas de los Andes, taitas de los Andes, de las culturas del Chinchansuyo, los 4 suyos, Henry, Oya suyo, Inti suyo, Chinchansuyo, Onti suyo. Todas estas representaban la comunidad andina. Ser andinos no solamente es Perú, Bolivia, Ecuador. Cuando se habla de andinos, tenemos una linealidad genética espiritual que los une, no sanguínea. Espiritual es algo que burlará el tiempo y la muerte incluso. Tenemos aquí un hermano boliviano, Aymara. Miren, y están con nosotros los quichuas de Ecuador, del Chinchansuyo. Y él se siente como uno más, creo yo, ¿no? ¿O no? Perfectamente. Bien, Yucatán. Entonces... Hermanos de Honduras también, compañero. Grandes. ¿De qué país estamos, tío? Bien, lindo, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador. ¿De dónde? Ecuador. Sí, el suyo, Perú, claro. Es decir, para finalizar esta primera parte y dar paso a un refrigerio que nos ofrece con toda la voluntad del mundo y su corazón la organización de este seminario. Pero antes de irnos, me han solicitado solo 2 minutitos de su tiempo para podernos hacernos una fotografía de familia, para poner a los medios de comunicación, que eso es importante, que les